Bienvenidos a todos a este podcast. En el día de hoy, mi grupo de compañeros y mi persona estaremos hablando sobre qué es el psicoanálisis, sus principales pioneros y grandes aportes que hicieron. Este grupo está conformado por 5 participantes, los cuales son Edwin Alberto Oviedo Almendrales, Juan Carlos Castilla Medina, Mileidis Eilé Martínez Daza, Oriana Cristina Salgado Ordóñez y mi persona, Yeri Daniela Manosalva Sánchez. Somos estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una corriente de la psicología que busca entender cómo funciona nuestra mente, especialmente la parte que no es consciente. Es decir, aquellas ideas, recuerdos y pensamientos que no tenemos en todo momento presente, pero que influye con lo que sentimos, pensamos y hacemos. Fue creado por Sigmund Freud. Luego, otros autores como Jung, Clay, Lacan y Mahler aportaron sus propias ideas. El psicoanálisis nos ayuda a entender que muchas de nuestras emociones y recuerdos influyen con las raíces que tenemos en lo que vivimos en la infancia, y quedaron guardadas en el inconsciente. En pocas palabras, el psicoanálisis es esa parte de nosotros interna que nos ayuda a entender como lo que llevamos dentro. Y aunque no nos demos cuenta, influye mucho en la manera de vivir y relacionarnos con los demás. Continúa mi compañero Juan Carlos. Buenos días para todos, pues. Bueno, el pionero que le voy a hablar hoy es de Sigmund Freud, el cual fue y hoy en día se le llama el padre del psicoanálisis. Esta persona de nacimiento judío, pero a muy temprana edad se fue a vivir a Viena, donde de temprana edad también se preocupó por, pues, su más grande deseo era estudiar lo que era la neurología. Y gracias a él, pues a su investigación y a sus grandes perspectivas por estudiar la mente humana, descubrió y estructuró lo que es lo que a él le llamó el ello, el yo y el super yo. Pues básicamente el ello, al cual él lo llama, y un ejemplo hoy en día de eso, es como la parte más interna de uno, que también se denomina como el inconsciente. Pues un ejemplo, podemos decir que cuando uno empieza una nueva relación con otra persona amorosa, suele pasar de que uno le dice el nombre de su ex. Sí, básicamente es eso, que un estado de inconsciencia, pero a su vez él lo llamó el ello. El yo, que es una parte media, en cual es inconsciente y consciente. Un ejemplo básico de eso es lo que hoy en día estamos realizando, pues uno es consciente de que está estudiando una carrera como lo es la psicología, ¿sí? Y el super yo, que va más allá y que lo denominó como la parte externa de uno, lo que hoy en día la sociedad, la comunidad y todo lo que percibimos diariamente. Sí, Sigmund Freud, con esa estructura muchas personas no creían en él, no creían en él porque en el inicio del siglo XX, pues la sociedad estaba como que evolucionando muy rápidamente. A pasar del tiempo y todo eso, pues otros con esa inquietud, esa estructura, pudieron denominar de que esa estructura era muy básica en los inicios de la psicología, ya que de ahí despertó mucha incertidumbre en los demás pioneros, del cual le van a hablar mis compañeros adelante. Buenos días, yo continúo apoyando esta filosofía de Sigmund Freud y cómo es que una teoría de hace más de un siglo sigue resonando en nuestra forma de entender quiénes somos. A lo que él le hizo estudios sobre el psicoanálisis y la manera como influye en nuestra mente y la conducta humana. 5 puntos muy claves como son el inconsciente y los impulsos biológicos. Sigmund Freud destaca una idea revolucionaria donde dice que no somos completamente dueños de nuestro pensamiento y acciones. Una gran parte de nuestra conducta está impulsada por el inconsciente, un reservorio de deseos, traumas y conflictos de la infancia. Esta idea nos obliga a mirar más allá de lo evidente para comprender la mente. Podemos plasmar un claro ejemplo como lo es el iceberg, que es ese bloque de hielo que observamos en el océano, donde el consciente vendría siendo de la superficie hacia arriba, que es una mínima proporción lo que podremos observar.
pero de la superficie hacia abajo vendría siendo el inconsciente, que es la parte oculta. Por otro lado, hubo un pionero llamado Carl Jung, donde también hizo aportes como el inconsciente colectivo y arquetipos. Nos dejó un claro ejemplo como lo fue las sombras y los héroes, que es ese héroe que uno percibe en las películas. Son, sí, como su palabra lo dice, héroes. También habló de la sincronicidad, que es lo que comúnmente nosotros le llamamos coincidencia. Un claro ejemplo de ese es poder pensar en que no veo hace muchos años a un compañero de la primaria y por casualidad nos los encontramos ese día. A eso él le llamó sincronicidad. También hizo un aporte con los tipos psicológicos, a los cuales los denominó introvertido y extrovertido. El introvertido, como su palabra lo dice, se enfoca más en el mundo exterior y el extrovertido se orienta más hacia el exterior. En resumen, Jung nos dejó conceptos poderosos, ampliando así nuestra comprensión de la mente humana. Los dejo con mi compañera Mileidis. Bueno, ¿qué análisis crítico y diferencial tuvo el psicoanálisis? El psicoanálisis, creado por Sigmund Freud, es una teoría y método para entender la mente, especialmente el inconsciente, enfocándose en el origen profundo de los problemas a través de sueños, deseos y emociones reprimidas. Se basa en las tres partes de la mente: ello, yo y superyo. Este busca comprender al individuo de forma única y ética. Ahora les voy a hablar un poquito sobre Melanie Klein. Nació en Viena en 1882 y falleció en 1960. Fue una psicoanalista pionera en el análisis infantil. Desarrolló su propia teoría que utiliza el juego para estudiar el mundo emocional de los niños, introduciendo conceptos claves como las posiciones esquizoparanoide y depresiva. Y fue fundamental en el avance de la psicoterapia infantil en Europa. Los dejo con mi compañera Oriana. Buenos días. Bueno, a continuación les voy a hablar de Jacques Lacan, de su vida y de su aporte al psicoanálisis. Jacques Lacan fue un psicoanalista y psiquiatra francés, nacido el 13 de abril de 1901. Él nació en París y es conocido por sus contribuciones significativas al psicoanálisis, y su enfoque se centró en la interpretación y expansión de las teorías de Sigmund Freud. Una de las principales contribuciones y sus conceptos fueron el retorno a Freud, donde Lacan abogó por el regreso a los fundamentos del psicoanálisis freudiano, reinterpretando y actualizando las ideas de Freud en el concepto de la lingüística y la filosofía. También nos habló de la estadía del espejo, donde Lacan introdujo el concepto del estadio en el espejo, que describe el momento en que un niño se reconoce en el espejo y desarrolla una imagen de sí mismo. Este concepto es central en su teoría sobre la formación del yo y la identidad. También podemos hablar de la importancia en el lenguaje, que fue otra de en lo que se enfatizó Lacan, donde él nos dice que el papel del lenguaje es crucial en la formación del inconsciente y en la estructuración de la experiencia humana. Él sostuvo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. También hablamos de su influencia, donde las ideas de Lacan han tenido un impacto significativo en el campo del psicoanálisis, especialmente en Francia y en otros países de habla francesa. Su enfoque ha influido en la teoría y la práctica psicoanalítica, así como en la crítica cultural y literaria. Ya para resumir, Jacques Lacan fue un pensador influyente en el campo del psicoanálisis y fue conocido por sus interpretaciones de la teoría freudiana y su énfasis en la importancia del lenguaje y la estructura del inconsciente. Su legado continúa siendo relevante en la teoría psicoanalítica y en la crítica cultural. Gracias, compañeros. Bueno, por otro lado, también está una gran autora llamada Margaret Meller.
Mahler fue una psiquiatra, pediatra y psicoanalista austroestadounidense. Nació en 1895 y falleció en 1987. Mahler fue considerada pionera en el psicoanálisis infantil, ya que se dedicó a estudiar cómo los niños se separan psicológicamente de sus madres y construyen su propia identidad. Su principal aporte fue la etapa de la separación e individuación, en donde explica cómo al principio de la vida el bebé se siente fusionado hacia su madre, pero con el transcurrir del tiempo se va dando cuenta que es un ser totalmente independiente. Esta etapa dejó varios aportes como el periodo de simbiosis, el de la diferenciación y finalmente la consolidación del yo. Sus investigaciones fueron muy importantes para que el psicoanálisis considerara la relación madre-hijo como la base fundamental en la salud emocional. Sus aportes son muy importantes y siguen siendo de gran utilidad para entender los trastornos del desarrollo y sobre todo entender el apego en la infancia. Bueno, compañero, pues se puede concluir en estos temas como primera instancia que el psicoanálisis permitió abrir nuevas formas de entender la mente humana, mostrando que los pensamientos inconscientes y las experiencias a temprana edad influyen mucho en nuestra conducta diaria. Como segundo punto, los aportes de los diferentes autores enriquecieron muchas de estas teorías, todas las que hemos mencionado, ya que cada uno profundizó unos aspectos distintos con el desarrollo, como son el desarrollo infantil, los sueños y las personalidades. A su vez, también podemos decir, como tercera instancia, que gracias al psicoanálisis, hoy contamos con las bases importantes para comprender las emociones, los conflictos internos y la manera en que nos afectan en nuestra vida diaria a cada persona individualmente. Pues gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Eso fue todo por hoy.